Vaya sorpresa, el grupo de los 11 se había multiplicado en un número nada despreciable, un poco más de 120 personas. Lo difícil de un grupo así es que para ese momento era una organización acéfala, sin liderazgo formal. Si ustedes me dicen, pero ¿y el Señor? Bueno, el Señor ya había ascendido. Recuerden que ascendió en el día número 40 después de su resurrección. Así que para este momento lo único con lo que contaban era los exabruptos de Pedro, el carácter explosivo de los hijos del trueno y uno que otro como ellos. Pedro decidió tomar la batuta del grupo. No debe sorprendernos. Recuerden que era impulsivo. Y dijo, es importante que nos organicemos. Deberán ustedes preguntarse, ¿dice la palabra organizarse? Pues no con ese verbo, pero sí lo dio a entender. Es que les animo, de hecho, a que recuerden, y por eso lo voy a dejar en la pizarra, lo que significa organizar. Encontrarán en el diccionario cantidad de definiciones académicas, pero les voy a sugerir dos muy cortas: establecer o reformar con algún fin. Y la otra, la que más me gusta por ser escueta, es poner algo en orden. Así es que lo que Pedro estaba diciéndoles es, miren, ya somos un grupo significativo, debemos poner esto en orden. ¿Cuál orden? Pues no sabían, excepto que sí debían reformar algo. ¿Qué? El número de los 12. Así es que noten que como verbo sinónimo aparece reformar, establecer. Dice, volvamos al número que nuestro Señor eligió. Y allí es donde empieza el estudio de hoy, titulado Método para elegir líderes. Vayan al libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1, el estudio de hoy, método para elegir líderes. ¿Listas sus Biblias? Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Debe ser el mismo monte de los olivos, por cierto. Camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde estaban ahí los 11. Todos perseveraban, leímos todo esto el domingo. El verso 15 es donde empieza el estudio de hoy. En aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, esto de adquirió un campo es compró una parcela, un terreno. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Noten cómo hace referencia al Antiguo Testamento. Así que no se nos ocurra sugerir que esto fue un exabrupto de Pedro u otro arrebato.
de los que él nos tenía acostumbrados. Más bien, ahora fue muy sobrio, fue muy académico. Él nos lleva hacia el Antiguo Testamento y dice, porque escrito está en el libro de los Salmos, por cierto, es el capítulo 69, no lo tienen que buscar. Sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección, y señalaron a dos, a Matías y a un tal Barsabás. Verso 26. Corro por cuestión de tiempo. Les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Te suplico, Señor, que tu gracia nos hable y que podamos aplicar la Biblia a nuestro diario vivir. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Los más acuciosos de ustedes, estoy seguro que más noche irán a corroborar la cita a la que Pedro refirió. Es Salmo capítulo 69 y es un salmo mesiánico. ¿Qué es eso? Es una profecía en donde se hace eco al Mesías príncipe. Y quienes de ustedes cotejen la cita, estoy seguro se sorprenderán con el lujo de detalles que David se refiere a lo que sucedería con Judas. En fin, esto nos grita, Pedro no era ningún ignorante de la historia bíblica. Pescador y a lo mejor no muy académico, pero sí dedicado en cuanto a lo que la Biblia enseñaba con las profecías del Mesías príncipe. En fin, usó la Biblia para sugerir que se organizaran y que pusieran en orden el número. Ahora, un paréntesis. Advierto, no pretendo defender la postura de Pedro. Y tampoco es nuestro tema de esta noche, pero sí creo importante decirlo y en voz alta. Esto no justifica la extraña y antojadiza actitud de algunos cristianos de justificar sus hechos tomando un texto aislado de la Escritura. Suelen usar fraseologías religiosas y dicen, Dios me dio palabra. Y toman un texto fuera de su contexto y de allí ellos se extienden para justificar y para responsabilizar a Dios de que Dios los guió por ahí. Bien cuando aciertan, porque diría, al menos le dieron el mérito a nuestro Dios, a la Biblia. Pero trágico cuando se equivocan, y es casi siempre, porque es un texto fuera de contexto. Y digo trágico porque entonces se enfadan y dicen, ¿y por qué Dios no me respondió si yo tomé ese de la Biblia? O se excusan ante otros diciendo, Dios no me respaldó. Oiga, si usted va por la vida tomando textos fuera de contexto para justificar sus hechos, lo único que va a tener es frustración y tristeza. Y cuidado, no vaya a ser que uno de estos días, en esa equivocada costumbre de sacar textos, encuentre el que dice, y Judas se ahorcó, y usted vaya y se ahorque.
diciendo, ahí encontré palabra. Pedro no estaba haciendo eso. Y algunos dirán, pero pastor, el ejemplo es demasiado extremista. No, lo he escuchado cantidad de veces. He escuchado a una chica decir que porque encontraron un texto, sintió que Dios le estaba diciendo que ese chico era el amor de su vida. Pero resulta que el chico estaba casado. Qué locura, ¿no? Pero van así por la vida. En fin, regreso a Pedro, que es nuestro tema en cuestión. Lo que él hizo fue establecer un orden. De hecho, si prestaron doble atención, habrán notado que citó el perfil básico para ser apóstol. Insisto, no fue una opinión antojadiza. Dijo que para ser contado entre los 12 eran requisitos en ese perfil al menos estos 3. Número 1, haber sido elegido directamente por nuestro Señor. Voy a poner NS como la abreviatura de nuestro Señor para los que toman nota. A cada uno de ellos, nuestro Señor les seleccionó, les eligió y los llamó por nombre. Segundo, dice que era requisito haber sido testigo, haber acompañado, creo que es la mejor palabra, acompañado a nuestro Señor desde el bautismo. Me refiero al bautismo en agua, cuando Juan el Bautista ofició la ceremonia, desde y hasta la ascensión. Y tercero, dice que era requisito haber sido testigo ocular de la resurrección. Bien, si alguna vez a usted alguien le sugiere, y tampoco es nuestro asunto de hoy, mencionar de que no hay más apóstoles, pero si usted escucha a alguien que se autodenomina apóstol, no digo que vaya, discrepe y discuta. Solo digo que usted debe de inmediato responderse a sí mismo y decir, pare, acabamos de leer que para ser apóstol se requerían cuando menos estos 3 requisitos como perfil básico. Pedro no estaba dando una opinión antojadiza. Pedro estaba siendo, esta vez hay que decirlo, muy académico. Habían apenas 2 que calificaban de entre los 120 con este perfil básico. Imagínense, apenas 2. Así que no era algo como, bueno, el que quiera. Y de esos 2, uno se llamó Barsabás, que de sobrenombre le llamaban Justo. Qué apodo, ¿no? Ya quisiera yo tener un sobrenombre así. Vaya reputación, vaya testimonio que debía tener como para que lo consideraran candidato. Y el otro se llamó Matías. Saben ustedes ya la historia, y si no, más tarde lean a detalle. Dice que después de orar echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado de entre los 12. Válido es acotar en este punto. No es que estos consiguieron un par de dados y los tiraron. No me sorprendería si descubrimos en la historia de que estos, antes de conocer al Señor, además eran apostadores, pero no es el caso.
en el Antiguo Testamento echar suertes era más bien orar y esperar una señal que Dios estaba respaldando dicha decisión. Aún más, los sacerdotes usaban un pectoral y en el pectoral usaban 2 piedrecitas y con estas, después de tiempo de oración, las usaban esperando una señal de Dios. Eso era echar suertes. Aquí entonces la pregunta, ¿esto fue un error? ¿Fue un impulso de parte de Pedro? Algunos piensan que sí, en honor a que Matías no se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento. Pero si ese es el argumento, hay que descalificar a otros 4 o 5 que no se vuelven a mencionar sus nombres. Así es que no es válido que digamos que esto fue un error porque el nombre Matías no aparece más. Pero dicen, es que además de que Matías no aparece más, Pablo aparece muchísimo. Así es que Pablo fue ese apóstol número 12. Pare un momento. Pablo jamás se autonombró entre los 12. Él se autonombró o lo nombraron o lo apodaron, si quiere, apóstol de los gentiles, que hay una grande diferencia. Y si a esto usted le quiere sumar, respondamos el perfil básico. ¿Fue elegido directamente por nuestro Señor en vida? No. ¿Acompañó a nuestro Señor desde su bautismo hasta su ascensión? No. ¿Fue testigo ocular de su resurrección? No. Sí, sabemos que él mismo testifica que nuestro Señor tuvo el privilegio de que nuestro Señor le diera una experiencia única y es descrita en Hechos, ya pronto lo vamos a ver, pero no está en el perfil básico. Así es que, ¿estoy yo descalificando al apóstol Pablo como apóstol número 12? Pues yo no. Si ustedes quisieran organizar, si ustedes quisieran poner en orden este asunto, yo me quedo mejor con lo que dice Gene Edwards. El apóstol número 13, así le llama a Pablo, en forma retórica. Bien, entonces, esto es un desatino, esto es una desfachatez, lo que hizo Pedro. Y yo les pregunto, a ver, elijan una de estas dos, desfachatez o responsabilidad. Poner en orden las cosas. ¿Por cuál se inclinan ustedes? Bueno, otra pregunta. ¿Por cuál se inclinan? ¿Iniciativa o exabrupto, arrebato? ¿Por qué se inclinan ustedes? Iniciativa. Así es que, en mi humilde opinión, los hombres y las mujeres que como Pedro, intentando ser responsables, intentando tener iniciativa, viven cometiendo errores. Por supuesto que sí. Viven equivocándose. Claro. Es que al ser responsables, al tener iniciativa, ellos sugieren, ellos proponen, ellos son proactivos. Y en ese afán, a menudo son impertinentes e inoportunos, cierto, a veces. Pero hay que decirlo y en voz alta. Sin esas personas proactivas, con iniciativa,
con responsabilidad. Sin esas personas, las cosas no suceden. Ellos hacen que sucedan, aunque a veces se equivocan. Y por ello digo, gracias a Dios por aquellas familias, aquellos ministerios, aquellas iglesias, aquellas empresas, aquellas agrupaciones que tienen hombres y mujeres como Pedro, que se corren el riesgo de hacer el ridículo, que a veces pasan como entrometidos, pero ellos creen en la causa que están defendiendo. Así es que desde donde yo lo veo, un aplauso para ellos. Y si se equivocan, ¿dónde está el mortal que no se equivocó nunca? Después de nuestro Señor, claro está, pero Él es un inmortal, el único. Creo que esas personas siempre se van preguntando por la vida, ok, y si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y quizás esa es la fuerza motriz que los empuja. Eso los vuelve responsables. Y escucha esto, contrasta totalmente con el extremo de los que cómodamente nunca se involucran. Con aquellos que ahora mismo, yo no sé si está bien usar esta palabra, pero varios la ocupan, viven engordándose, pero nunca ponen en práctica lo que aprenden. Viven estudiando, viven asistiendo a una reunión como esta, y se engordan espiritualmente. Pero vamos, ¿a quién le sirve que usted sepa? Si usted no ocupa el conocimiento para beneficio de otros. ¿Por qué? Porque no se involucra. No, usted no toma la iniciativa. No, usted no quiere complicarse la vida. No, usted dice que ya no tiene edad para eso. ¿Y para qué tiene edad? Para disfrutar nada más y sentarse en un cómodo sillón a ver series de plataformas. ¿Eso es lo suyo? Y de vez en cuando asistir a una reunión como esta y se aprende bien, si le gusta bien. Creo que por eso algunos no disfrutan de escuchar instructores como este servidor y van en busca de oradores, pastores que no mencionan el tema, que les hablan de que está bien con que de vez en cuando vaya, que de vez en cuando deposite su diezmo, su ofrenda, pero usted no se involucre. ¿Qué evangelio es el que profesan? Obviamente no el de la Biblia. Voy a ocupar una ilustración bíblica. Creo que es Pablo, por cierto, el que usa la metáfora. Dice que la iglesia de Cristo es un ejército y que nosotros somos como soldados. Pues bien, ¿conoce usted soldados que no están dispuestos para ir a la batalla? ¿Que se quejan de que deben ir a pelear? Sí, yo conozco unos, los que recientemente Putin envió a pelear a Ucrania. Este dictador envió a un montón de convictos, personas que aún no habían sido juzgadas, que estaban en prisión, y los mandó como punta de lanza a la guerra. Jóvenes muchos. Ellos no querían pelear. Los pocos que pudieron huir, que ahora son desertores y buscados por traición,
Le gritaron al mundo que eran no cientos, eran muchísimos los que no estaban a gusto con esa guerra, que habían sido obligados. Bueno, pero la Biblia no habla de ese tipo de soldados. La Biblia habla de soldados de profesión, habla de soldados con salario, habla de soldados que saben la causa por la que pelean. Esa es la comparación. Ellos son sabedores que han sido entrenados y están siendo calificados para ir a pelear. De eso está hablando Pablo en la comparación. Entonces, ahora yo les pregunto aquí a todos los que son parte del ejército de Cristo, según ustedes, pero están cómodamente recibiendo educación de un programa religioso, pero no les sirve absolutamente para nada, a nadie. ¿De dónde sacan que pueden ser soldados? Pues bien, ¿qué estoy intentando con esto? Animándoles. A ver, chicos, gracias por atenderme. Estoy animándoles con esto a poner las manos en el arado. Y una vez más estoy usando metáforas bíblicas. Poner las manos en el arado es, hay que ir al campo y ayudar a surcar la tierra para sembrar. Que esa fue la razón por la que Cristo murió por nosotros y nos dio el privilegio de ser parte de su iglesia. Esa es la razón por la que eligió 11, se sumaron 120 y después muchos miles. Es la única razón. Bien. En este punto hay que preguntarnos, y volviendo a Matías, pastor, ¿lo descalificamos, no lo descalificamos? Yo digo, ¿por qué puede ser importante? Más bien, insisto, la práctica que ocupó Pedro era la práctica acertada en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, de acuerdo, entendemos que todo es por fe. Ya no es con un perfil básico. Aunque si usted me dice, bueno, ¿y hoy cuál es el método para elegir líderes? Es exactamente el mismo. ¿Cuál? Pues orar, escribir un perfil básico y luego, si usted quiere, diga, echar suertes. ¿Qué es eso de echar suertes? Lo voy a explicar. Insisto, ahora es por fe cuando nosotros tomamos decisiones. Pero hay un montón de cosas en la vida en donde el perfil básico no está definido. Voy a citar ejemplos. Usted está a punto de aceptar un nuevo empleo. La Biblia no le va a decir el perfil básico de cómo debe ser su empleo. Y eso le puede generar a usted la confusión y usted preguntarse, ¿Dios me estará guiando en esto? O un negocio. Y ese negocio no está descrito en la historia bíblica. O los que son solteros están por elegir una chica y usted quisiera que la señorita que va a elegir sea una chica que esté en la voluntad de Dios, para usted no equivocarse y que no rompa en su corazón y usted ir por un abismo. Bueno, ¿cómo podemos saber dónde está el método? Bien, repitamos. Número 1, el perfil básico. Establecemos en este caso que no está en la Biblia lo que usted está buscando decidir.
No me venga burdo ejemplo, pero me sirve para ilustrarlo. Usted dice, pues yo estoy buscando, en efecto, con esa chica, si es la voluntad de Dios o no. Vamos, pero ¿y cómo va a ser la voluntad de Dios si la mujer está casada? Es obvio que no está en el perfil básico. Insisto, son situaciones que están totalmente fuera del orden bíblico, que por cierto son muchísimas las ocasiones en que uno tiene que preguntarse, ¿me está guiando el Señor en esto? ¿No me está guiando? Y pueden ser decisiones que nos afecten toda la vida. Por cierto, si hablé de jóvenes, digo, acaba de terminar usted sus estudios o está por terminarlos, elegir en qué va a trabajar le va a afectar toda la vida, porque usted va a ser alguien que va a disfrutar cumpliendo su sueño o va a ser un esclavo, porque va a vivir haciendo algo que nunca disfrutó. Insisto, pésimos ejemplos, pero útiles. No me estoy quejando, yo agradezco a Dios de lo que voy a decir. Cuando terminé el bachillerato, mi papá me ayudó con un amigo de él para conseguirme empleo. Y el empleo que me consiguieron era con muy buen salario para un chico de 19 años. Muy buen salario. Pero era en el área de economía. De hecho, yo fui a parar a una oficina en donde el trabajo era auditoría. No era lo mío, no lo disfrutaba. Eran apenas 8 horas y además tenía permiso porque en ese entonces el gobierno daba 2 horas de permiso para la universidad. Esas 6 horas, además del café, es que era el gobierno. Esas 6 horas eran insufribles para mí. El único día que yo disfrutaba con supremacía era el día de pago. Pero los demás días yo siempre me decía, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa es una esclavitud. Porque no era lo mío. Gracias a Dios que su misericordia me empujó a encontrar el sueño que yo tenía para mi vida. Pero no dice en la Biblia si la auditoría es lo tuyo, si ese es el perfil básico o es la ingeniería o en mi caso el pastorado. Así que necesitaba un poco más. Ese poco más que se los recomiendo, si quieren llamarle método para saber la voluntad de Dios, hay que responder 3 preguntas. La primera de esas preguntas es, ¿lo que yo estoy por decidir glorifica a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Sirve al propósito espiritual? Bien, repitamos los escenarios probables que cité antes como ejemplos. Ese nuevo empleo por el que usted está a punto de optar, ¿honra a Dios? ¿En qué? Usted me comentó que le queda bien lejos de la iglesia y que ya no se va a poder congregar. Entonces respóndase, ¿honra a Dios? Lo más seguro es que no, ¿verdad? Otro ejemplo, salir con esa chica, ¿honra a Dios? ¿Usted ya pensó lo que usted quiere para la mujer con la que va a unir su vida? Ah, no, pastor, sí, yo lo ando paseando. Bueno, entonces, ¿en qué honra a Dios que usted ande paseando? ¿Cómo puede ser que tiene
19 años y esté paseando. ¡Qué locura!, ¿no? Es tiempo de que se prepare, de que estudie, de que trabaje duro, de que se forme para poder ofrecer algo, o para que, si usted es una chica, no destruyan su vida. ¿En qué honra a Dios su locura? ¿Qué otro ejemplo? Ese negocio en el que se ha involucrado, ¿en qué honra a Dios? Ahí está ajustando y encajando y empujando, y no se siga mintiendo. ¿En qué honra a Dios eso? Bien, o si lo honra, en buena hora, y un aplauso para usted, porque ya respondió la primera pregunta. Pero como sea, eso le va guiando. Segundo, ¿en qué beneficia al prójimo mi decisión? ¿En qué beneficia al prójimo? Hey, pastor, ¿y de dónde se ha sacado usted estas dos preguntas? Como que es un método inventado. Nomás piense un poco en el resumen de la ley y los profetas y tiene las respuestas, y yo me estoy inventando esto. ¿Cómo resumió nuestro Señor Jesucristo la ley y los profetas? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Y el segundo? A tu prójimo como a ti mismo. Estas dos preguntas lo llevan a eso, a honrar a Dios con todo su corazón, y dos, en que lo que haga sea de beneficio para el prójimo. Ok, ¿en qué beneficia a sus hijos que usted tome ese trabajo? ¿En qué beneficia a su esposa? ¿En qué beneficia a aquellos a los que usted sirve? ¿En qué beneficia, señora, que de pronto usted quiere ser ejecutiva? ¿Está mal que las mujeres sean ejecutivas? En lo absoluto. Pero piénselo por un rato. Las ejecutivas tienen que ser como los ejecutivos, ¿no? ¿Qué? Tienen que estar 24 horas, 7 días a la semana, pendientes del trabajo y pendientes del teléfono. Resulta que usted está comiendo y usted es el eje espiritual de su familia, y a la hora de la cena tiene el montón de textos y le tiene que decir a todo el mundo que se va a levantar porque tiene que atenderlos, pues. Y su esposo, que es loco celos, preguntándose, ¿y esta con quién habla tanto? Pues. Solo estoy citando un ejemplo. A eso súmele, llegó la noche, y cuando van a la cama, la señora, como ha estado tan ocupada todo el día, tiene que empezar a quitarse todos los, ¿cómo le llamo? Los aperos, los atuendos, la vestimenta. Y cuando ya va a la cama, el pobre esposo se asusta, porque ya ella ya no está tan arreglada. Pero a la mañana siguiente, a las 5, porque la pobre señora tiene que irse temprano, se pone todo eso de nuevo. Y justo antes de darle el beso de despedida a su esposo, en realidad la señora parece una modelo. Y claro que su marido es cuerdo, y él va a decir, tan linda, mi amor, a trabajar para mí va, para mantenerme. Así va a pensar, ¿no? No, pastor, mi marido no es cuerdo, dirán varias. Entonces respóndase lo que yo estoy ilustrando. ¿En qué beneficia al prójimo? ¿Ganará 100, 200 o $1000 más? ¿Eso compensará el resquebrajamiento de su matrimonio y de sus hijos? Es algo que debe responderse, y eso le va a dar una guía. Y finalmente, ¿mi decisión me da paz? También voy a usar la Biblia para demostrárselo. Dice, más adelante vamos a hablar del Espíritu Santo, pero por hoy nomás digo,
El Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y dice también que su Espíritu nos da una paz que este mundo no puede explicar y que sobrepasa entendimiento humano. Entonces la pregunta es, ¿la decisión que he tomado me da paz o estoy con incertidumbre? Estoy inquieto, he perdido el sueño, he perdido el apetito, estoy ansioso. Ahí tiene la respuesta. Y de hecho, si ya no son jóvenes, sino que son 40 años arriba, con esa decisión que está tomando, tómese a la presión todos los días a ver cómo va. A lo mejor con eso basta para responder que paz no tiene nada, porque ha perdido la paz de Dios. Me dijo un buen amigo el otro día, mira, no te imaginas cómo venía de mal. Tuve problemas en el trabajo, perdí un buen negocio. Cuando salí, recibí una llamada que me incomodó más en la casa. El perrito de paso enfermo. Y mira, me dijo él, mira el diablo, me dijo. Casi ahí por la pizza para doblar para la iglesia, me dan un rayón en el carro. ¿Y lo alcanzaste? No, si huyó, me dijo. En ese momento me dijo, yo estuve pensando que no iba a venir, porque estaba marcado. Pero no sé cómo terminé parqueándome, quizás porque el tráfico estaba para allá y no para acá, me dijo. Y yo nunca había entrado al culto de oración. Me dijo él, ¿cuánta paz tengo ahora? Ah, bueno. ¿Cuánta paz? Entonces, cada vez que usted está tomando una decisión, después del perfil básico, glorifica a Dios, sirve a mi prójimo y tengo paz, y entonces sabrá si va por buen camino. Eso es fe, poner nuestra fe en la palabra del Señor. Oramos.